tenemos acceso al Dios de gracia, a la gracia, tenemos acceso. Y ese acceso es inconmovible, nadie nos lo puede quitar. Mis hermanos, la razón por la que ningún cristiano puede caer en gracia, no podemos caer en desgracia frente a Dios y ser expulsado de su presencia, es porque nuestro acceso a Él no depende de ti ni de mí. El pastor Sugeng Michelén está aquí tratando de demostrar algo indemostrable, una completa herejía. Usted la escuchará ahora detalladamente. Comienza diciendo que nadie puede perder la gracia. Sin embargo, la palabra se dice que muchos cayeron de la gracia. Y cuando una persona está en la gracia y cae de la gracia, cayó de allá arriba de la gracia de Dios. Y tenemos que Lucifer también cayó de la gracia de Dios y muchos ángeles cayeron de la gracia de Dios. Y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, cayeron de la gracia. Según él, nadie puede caer de la gracia. Un evangelio falso no es el evangelio de Jesucristo. Este tipo de evangelio, la Biblia dice que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Está hablando del infierno el escritor de la carta a los Hebreos, de personas que son cristianas. La carta de Hebreos es una admonición a cristianos, una amonestación a cristianos judíos para no resbalarse, para no caer de la gracia. Si pecamos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, habla de cristianos, sí se puede caer de la gracia. Depende de su gracia. Así que no podemos caer en desgracia. Para que tú y yo caigamos en desgracia, Dios tiene que desgraciarse. O sea, ahí está ya en un lenguaje más herético todavía, que Dios tiene que desgraciarse. Una cosa absurda, una cosa ilógica y una cosa completamente fuera de la palabra. Dios, yo no sé cómo decir eso, pero Dios tendría que dejar de ser un Dios de gracia. Y eso, según él, Dios de gracia es Dios de alcahuetería. Ese es el Dios de gracia que él cree. No es posible. Los creyentes vivimos en la esfera de la gracia, no de las obras. No de las obras. No de las obras, no de las obras. Sin embargo, Jesús, la última vez que él habla en el libro, la Biblia, lo dice en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, 7 veces dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que te has dado cuenta que los que se dicen ser apóstoles no lo son. Entonces, si Jesús mismo le está diciendo a sus 7 iglesias: yo conozco tus obras, como el señor Michelén y todos ellos, calvinistas equivocados y errados, se atreven a decir que a Dios no le importan las obras. Bueno, las obras de caridad no salvan, claro está. Las obras de la ley tampoco en este momento son para salvación. En el Antiguo Testamento fueron dadas, pero ahora no. Pero sí las obras espirituales, que es lo que ellos no entienden, porque no han estudiado la Biblia en el Espíritu Santo de Dios. y precisamente por eso es imposible que perdamos el acceso a la presencia misma de Dios. Es por eso que Pablo va a decir al final del capítulo 8, un poco más adelante, que no existe nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Cuando Pablo dice en Romanos 8 que nada nos podrá separar del amor de Cristo, se está refiriendo a tribulación, angustia, persecución. Se está refiriendo a las pruebas de la vida normales. Nada nos podrá separar, animando a los cristianos a que esas cosas no nos van a quitar la salvación. Pero el pecado sí. El pecado sí te quita la salvación. Pablo no lo menciona en ese grupo.
Nada nos separará del amor de Cristo. Lo que está tratando de inspirar confianza en nosotros, en decirnos, no te vayas a dejar quitar la salvación por tribulación o angustia, porque Pablo había pasado tribulación, angustia, peligro, espada, hambre, desnudez, y no había perdido su fe en Cristo, y lo que hace es animar a no perder la gracia, a no perder su salvación por simplemente cualquier cosa que se le ocurra. Y me da mucha tristeza con muchos buenos hermanos en Cristo que no entienden esto y creen que la salvación de un cristiano se puede perder. Hay muchos creyentes que piensan que la salvación se puede perder. Mis hermanos, si la salvación se perdiera del que la tiene, eso implicaría que entramos en esa salvación por gracia, pero que tenemos que ahora mantenerla por las obras. O sea, yo me convertí y estos buenos cristianos dicen, yo sé que es por gracia, pero ahora yo tengo que sudar mi salvación, porque yo entro por gracia, pero la mantengo por obras. Él no cree en sudar. Y en la carta de los Hebreos dice, no habéis llegado hasta la sangre en vuestra lucha con el pecado. Y también Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Él no sabrá lo que es la palabra esforzaos. ¿Será que no estudió español? No, tú entras por gracia y se mantiene por gracia, de principio a fin. Ajá, pastor, ¿y qué pasa si yo perdiera la fe? No es que eso no es posible tampoco. Eso no es posible por una sencilla razón. No es posible perder la fe. Vaya. Jesús le dijo a sus discípulos que no le falte la fe. Los exhortó por su incredulidad y dureza de corazón. Y eran verdaderos creyentes. Y cuando resucitó se les presenta a los 11 reunidos y les dice, incrédulos, duros de corazón para creer la Escritura. Ellos estaban perdiendo su fe completamente. Y aquí este pastor cree tener la razón diciendo que un cristiano, si es cristiano, no puede perder la fe. ¿Quién se va a tragar ese cuento? La fe es el instrumento por medio del cual somos salvos, pero no es el motivo por el que fuimos salvados. Pura filosofía inventada por él y por Calvino y todo ese grupo de pastores que están completamente sin revelación del Espíritu Santo. El motivo por el que fuimos salvados es la gracia de Dios, no tu fe. Y aún tu fe es un regalo de la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Pablo dice que a nosotros se nos ha concedido, la palabra literalmente allí es, se nos ha dado como un don de gracia que podamos creer en Cristo. Que podamos creer, eso es un don de gracia. Lucas, hablando de lo que pasó con Apolos, en Hechos 18, dice que Apolos fue motivado por Priscila y Aquila para pasar a la provincia de Acaya, y dice que cuando él llegó allí fue de gran ayuda para aquellos que por la gracia habían creído. Por la gracia habían creído. Mis hermanos, la misma fe es un regalo que Dios nos concede por gracia, aunque somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de creer. De manera que nuestra salvación no depende de nuestra fe, sino de su gracia. ¡Qué enredo chimbo! En algunas partes él dice depende de la gracia, en otras dice depende de la fe. Pero entonces la fe Dios te la regaló, entonces no es por gracia. Entonces, ¡qué locura! No deja clara la enseñanza de cómo ser salvo. Es absurdo. Por medio de Cristo se nos ha concedido un acceso pleno al Dios de gracia, y nada ni nadie puede quitarnos ese privilegio. Nada ni nadie puede quitarnos ese privilegio. Y entonces, ¿por qué Lucifer sí pudo perder su salvación? Pudo perder la gracia de Dios. Es que Dios no obliga a nadie. Porque Dios nos ha regalado un libre albedrío para nosotros decidir creer o no creer.
Lo que él no entiende es que hoy mismo, hoy, cualquier ángel del cielo puede rebelarse contra Dios. Él no puede entender eso. Él cree que tenemos en el cielo ángeles esclavos. Son ángeles que voluntariamente sirven a Dios. Todavía están voluntariamente sirviendo a Dios. Y nosotros también voluntariamente servimos a Dios. No nos obliga a nadie. Y Dios es el primero que no nos obliga. Él quiere que lo amemos. Él no inventó cadenas para nosotros. El que pone cadenas es el diablo. Él lo que inventó es que nosotros seamos libres todo el tiempo. Después de 1 millón de años. No creo que nadie cometa esa estupidez. Pero después de 1 millón de años usted puede decir, Señor, no me gusta el cielo. Quiero irme de vacaciones al infierno. Y allá te quedas para siempre. Se vale rebelarse contra Dios. Se vale. Mantente en Cristo. Permanece en Cristo. Porque el que permanece en Cristo hasta la muerte será salvo.